Con relación al programa extraordinario de parados de larga duración, tengo que decir que es un programa que fue una apuesta decidida del Plan 3E, uno de los primeros programas que se pusieron en marcha como prioridad de este Gobierno, que sigue en pleno desarrollo y que está teniendo muy buena acogida en la región. Les voy a dar algunos datos que son reveladores de la evolución de este programa en su corta existencia, pero que nos anima a seguir insistiendo en las políticas que tienen que ver, además, con los colectivos que están en mayor riesgo de exclusión social, como es el caso de nuestros desempleados de larga duración. Gracias a este programa se han realizado 520 contrataciones a través de empresas y 2.200 empleos a través de las entidades locales. Se han beneficiado, además, 421 empresas de este programa y 406 entidades locales. Decir también que se han iniciado ya 46 talleres de empleo y se están formando y trabajando 875 alumnos en los mismos. Hoy se autoriza con este nuevo decreto para talleres de empleo y pasamos de 46 a 57 talleres de empleo, es decir, 11 talleres de empleo más y 110 alumnos que se suman a los 875 alumnos anteriores.